Entonces ahora vamos a hacer lo que es inmunidad celular. Básicamente interviene en la defensa contra antígenos intracelulares, microorganismos intracelulares y células cancerígenas. Este gráfico que ya le he mostrado la tercera vez para ver lo que es inmunidad innata y lo que es inmunidad adquirida. Y en lo que es inmunidad adquirida, inmunidad moral, que vamos a ver la próxima clase. Y ahora vamos a hacer este camino, lo que es la inmunidad celular. Macrófago, antígeno intracelular, procesamiento, presentación a través de complejos mayores histocompatibilidad 1, TCR de linfocitos T helper 1 lo reconocen, se activan, producen básicamente gamma interferón, interleucin 2, principales citocinas de inmunidad celular, activan células de linfocitos T citotóxicos, células natural killer, para que ambas células maten, eliminen células blanco que tienen este antígeno intracelular. Todo este camino es inmunidad celular, que lo vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Entonces, la principal célula, la orquesta, es el T helper 1. Células efectoras, macrófagos, linfocitos T citotóxicos, células natural killer, las principales. Hay también estas células LAC, que son células activadas por células natural killer activadas por linfoquinas para matar células tumorales. Y entonces veamos primero el macrófago. Interviene en ese mecanismo llamado de hipersensibilidad retardada, ¿ya? ¿En qué consiste eso? Este mecanismo, los cuales los macrófagos juegan un rol fundamental. Consiste en que inicialmente un microorganismo intracelular, por ejemplo el Mycobacterium tuberculoso, causante de la tuberculosis, es causado por una célula presentadora de antígenos profesionales, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, y luego es presentado a los T helper 1. Los T helper 1 se activan, producen básicamente gamma interferón. Gamma interferón que al actuar sobre distintos macrófagos los va a hacer diferenciar en qué? En células epitelioides. Por acción del calcitriol, que es una hormona producida por las células renales, estas células epitelioides se convierten en células gigantes de Langerhans. Células gigantes de Langerhans. El agrupamiento de estas con algunas de células epitelioides y macrófagos conforman el granuloma. La lesión histopatológica característica de la tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculoso es el granuloma. En su centro hay calcio, hay pus, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo de hipersensibilidad retardada, en la cual los macrófagos se convierten en células gigantes de Langerhans. ¿Y por qué hace esto? Porque el macrófago inicialmente no puede eliminarlo a este microorganismo intracelular, no puede eliminarlo, ¿ya? Y como no puede eliminarlo, entonces se va a diferenciar en estas células que son más eficaces, más eficientes en producir el armamentario de guerra que poseen los macrófagos. Células radicales libres de oxígeno, proteasas, etcétera, para eliminar a este microorganismo. Ahora, se llama de hipersensibilidad, ¿por qué? Porque nuestros tejidos son sensibles a daño. Estos macrófagos, su material de guerra es para matar microorganismos intracelulares, pero el material de guerra también se libera fuera de estas células. Entonces causan daño a nuestras células, a nuestros tejidos. Hipersensibilidad. Retardada porque va a demorar en generarse esta respuesta. En la práctica clínica demora meses, pero hay una prueba de la tuberculina que sirve para denotar esta hipersensibilidad retardada. Cuando nosotros queremos saber si estamos infectados o no por el Mycobacterium tuberculoso, hacemos la prueba de la tuberculina, que consiste en inyectar un epítope del Mycobacterium tuberculoso ahí debajo de la piel, ¿ya? Es una inyección subcutánea en el antebrazo.
Y si nosotros tenemos tuberculosis y hay linfocitos T de memoria, estos ya tienen el TCR que rápido reconocen a este epítope. Entonces lo reconocen y rápido ustedes de memoria generan una respuesta inmunitaria celular que se traduce en un endurecimiento, una pápula rojiza ahí que mide 2 o 3 centímetros. Y se forma más o menos en 3 días, ¿ya? Y con eso decimos, sí, esta persona tiene tuberculosis, la prueba de tuberculina es positiva, tiene linfocitos T de memoria, ¿ya? Y cuando es memoria se genera una respuesta más o menos en 3 días. En una respuesta celular normal, lo normal es unos 7 días. Entonces, los linfocitos de memoria generan respuestas rápidas, les digo, aproximadamente 3 días hasta la prueba, ¿ya? El macrófago va a recibir la acción del gamma interferón para propiciar su diferenciación en células epitelioides. El gamma interferón también tiene receptores a nivel de los macrófagos y tiene diversas acciones. Gamma interferón, receptor, vías de señalización, factores de transcripción, pasan al núcleo de la célula, genes, expresan genes y codifican para producir diversos tipos de proteínas. Proteínas como mayor cantidad de complejos mayores de histocompatibilidad 2, moléculas coestimulatorias B7, ICAM, LFA3, que son moléculas de adherencia celular, pasa nomás. Y todas estas moléculas, si ustedes recuerdan, servían para qué? Para la presentación antigénica, para presentar un antígeno. Estamos hablando de inmunidad celular, para presentar antígenos intracelulares. También se producen otras proteínas, proteasas, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico. ¿Y todo esto para qué es? Para producir la muerte, la lista de bacterias, ¿ya? Y de otro lado puede producir sustancias proinflamatorias. A partir de la membrana de estas células se liberan prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de plaquetas, que son proinflamatorios. Se libera interleucina 1, factor de proceso tumoral, que son citocinas o interleucinas proinflamatorias, ¿ya? Entonces, todo este proceso siempre está encaminado a eliminar a un determinado microorganismo, ¿ya? Pero en esa lucha, muchas de las proteínas liberadas por los macrófagos van a inducir inflamación, daño en los tejidos. Eso se llama hipersensibilidad, ¿ya? Entonces, y es para que vean, siempre que somos infectados con un microorganismo va a haber hipersensibilidad, daño a los tejidos para darnos cuenta de que estamos siendo agredidos por algo, ¿no? Tenemos que ayudar, antibióticos, etc. Este mecanismo de hipersensibilidad retardada dado por los macrófagos en esencia no es solo contra el Mycobacterium tuberculosis, también es contra otras bacterias, Mycobacterium leprae, listerias, brucelas, contra hongos intracelulares, la cándida, criptococo, protozoarios, parásitos protozoarios como la leishmania, que da bastante en la selva, en la sierra, parásitos helmintos, criptosoma, algunos virus también. Entonces el término de hipersensibilidad significa daño en nuestros tejidos y demora más o menos 2 o 3 días en manifestarse. Y la segunda célula son los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos, ya hemos hablado algo después, para que realicen su función de inmunidad celular, tiene que haber fases previas. La fase previa es que en una célula diana se va a dar el procesamiento antigénico. Después se presenta el antígeno al TCR de los linfocitos T citotóxicos, quienes reconocen el antígeno, se activa el linfocito T citotóxico y viene la fase efectora, mediante el cual el linfocito T citotóxico mata a la célula diana.
En esa fase efectora se van a producir los linfocitos T, producen diversos tipos de proteínas, vamos a ver, para eliminar al microorganismo. Entonces vamos a ver el gráfico porque es donde más se aprende. Y acá tenemos el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico. Linfocito T citotóxico que sirve para qué? Para reconocer. Los linfocitos reconocen, ¿sí? Y entonces van a reconocer, acá tenemos el TTR, el CD3 y el CD8 que van a reconocer péptidos antigénicos intracelulares que son presentados por complejos mayores de histocompatibilidad 1. ¿Sí? Y ahí lo va a presentar. Esta célula diana procesó ese antígeno intracelular y lo presenta a los linfocitos T citotóxicos que con ayuda de las moléculas coestimulatorias B7 y CD28 y las moléculas de adherencia celular CD2, LLFA1, LFA2 y CAM12 es que se va a realizar la activación de los linfocitos T citotóxicos. Activación que es muy similar a la que dije cuando hablé de la activación de los linfocitos T helper. Receptor que va a activar tirosinquinasas y después se fosforilan vías de señalización, factores de transcripción, pasan al núcleo de esta célula, hacen expresar genes que al final van a codificar para producir proteínas, ¿sí? Y entonces este linfocito T citotóxico, ¿para qué está hecho? Para producir unas proteínas de muerte. Son linfocitos T citotóxicos, van a matar a células citotóxicas. ¿Y qué proteínas de muerte van a producir? Número 1, las perforinas. Las perforinas son como balas, van a ser disparadas contra esta célula, por eso se llama célula diana o blanco, son blanco de las perforinas, que producen poros en la membrana y a través de estos poros ingresa agua, jalan electrolitos, jalan solutos. Al final esta célula explota, muere. Eso se llama lisis osmótica, lisis osmótica. Pero el linfocito T citotóxico tiene que asegurarse la muerte de esta célula que tiene el microorganismo intracelular. Entonces produce otra proteína, es una enzima llamadas las granenzimas, A y B. Estas granenzimas entran en la célula diana a través de los poros. Y ahí van a activar a unas enzimas que se llaman las caspasas. Al final, caspasa 3 y endonucleasa, que van a fraccionar a los ácidos nucleicos de esta célula. Y si no hay ácidos nucleicos de DNA y RNA, no hay quien produzca las proteínas y por lo tanto esta célula muere. ¿Ya? El mecanismo de muerte se llama de apoptosis, que significa muerte celular programada. Esta célula diana que ha sido invadida por un microorganismo programa su muerte. ¿Sí? Programa su muerte. Dice, yo tengo que morir de un microorganismo y ahora ¿cómo me deshago de él? Yo no puedo hacer, entonces lo presento a los T citotóxicos para que estos me maten. Al mismo tiempo mata al microorganismo intercelular. Eso es la apoptosis, muerte celular programada. Pero no contento el linfocito T citotóxico con producir estas dos proteínas, produce otra más, se llama el Fas ligando. Fas ligando, que se expresa en la membrana de esta célula y que interactúa con el Fas receptor de esta célula. La interacción Fas ligando, Fas receptor, hace que esta célula también active caspasas y al final la apoptosis, muerte celular programada, ¿ya? Y es así como muere esta célula, como la mata. Cuando esta célula le presenta el antígeno al TCR, se le llama a esa presentación el beso de la muerte, ¿ya? O sea, le está presentando el antígeno, el TCR lo reconoce su beso que le está dando esta célula, pero es de la muerte, ¿por qué? Porque el linfocito T citotóxico, ¿cómo le va a pagar a esta célula? Con su muerte. Por eso esta presentación antigénica se llama el beso de la muerte, ¿ya? El linfocito T citotóxico, no contento con matar una célula, tiene que ir a buscar otras células a las cuales ha ingresado el microorganismo
intracelular. Se tiene que, ya la mata, se disocia, las moléculas de la herencia dejan de expresarse por este lado y se van a buscar otras células. El mecanismo va a operar el mismo. Un linfocito T citotóxico mata muchas células. Células diana que tienen el microorganismo intracelular. Ahora, el linfocito T citotóxico, para que pueda completar bien su activación y sus funciones de producir esas proteínas, tiene necesariamente que ser activado también o con ayuda del linfocito T helper 1. El linfocito T helper 1 que produce, ya sabemos, estas dos citocinas fundamentales, interleucin 2 y gamma interferón, que actúan sobre los linfocitos T citotóxicos, ayudándoles en su activación. El T helper 1 tiene su TCR que está reconociendo también por macrófagos que han captado el antígeno intracelular y lo están presentando a través de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad 1. ¿Ya? Macrófago, complejo mayor histocompatibilidad 1, epítope intracelular, TCR, activación de linfocitos T helper 1, producción de interleucin 2 gamma interferón, mayor activación de linfocitos T citotóxicos, que también han reconocido a este mismo antígeno intracelular que es presentado por una célula diana o blanca, todo esto de acá. Y el linfocito T citotóxico mata a esa célula blanca, diana. Puede ser un virus, puede ser una bacteria intracelular o puede ser una célula que ha degenerado en cáncer. Cuando una célula degenera en cáncer, genera nuevas proteínas que se van a llamar antígenos tumorales, ¿ya? Y que el mecanismo como operan es como que cuando ingresa un microorganismo intracelular de forma un poco semejante. Entonces, el T citotóxico básicamente sirve para matar microorganismos intracelulares, células que han degenerado en cáncer, que generan neoantígenos cancerígenos intracelulares. Cuando uno hace exceso de ejercicio, normalmente debemos hacer una media hora de ejercicios diarios, pero hay personas que hacen 1, 2, 3, 4, 5 horas de ejercicios extremos y cuando se hace mucho ejercicio lo que se ha estudiado es que se reduce esta inmunidad celular, se disminuye la activación de los linfocitos T helper 1, la producción de gamma interferón y todas estas personas con ejercicios extremos están sujetos a infecciones por microorganismos intracelulares y también están sujetos a cáncer, porque la inmunidad celular nos defiende básicamente contra el cáncer, ¿ya? No sirve mucho ejercicio, todo exceso es dañino. Y la tercera célula de inmunidad celular que vamos a ver, las células natural killer, ¿sí? Se les llamaba también células nulas porque no tienen ni el TCR de los linfocitos T ni el BCR de los linfocitos B. Y entonces, estas células están especializadas igual para destruir células blanco, al cual han ingresado microorganismos intracelulares como los virus, ¿ya? Y vamos a ver todos los receptores que tienen las células natural killers. Ahorita vamos a ver de estas, el accionar de diferentes interleucinas sobre sobre las células natural killer. Las células natural killer, todas las células tienen algunos factores de transcripción que son algo específicos para esas células, como cuando dijo el T helper 1, dije el T helper 2, dije el GATA. La célula natural killer tiene el E26, factor de transcripción E26. Hay otros, RAM1, RAM3, que generan memoria de las células natural killer. Y acá veamos nuestra célula natural killer, ¿ya? De verde. La célula natural killer. Su nombre lo dice, en forma natural, espontánea, van a matar. Células natural killer, ¿ya? Son las células de inmunovigilancia, se llama. Están patrullando, están circulando en la sangre, con el fin de detectar ladrones, como los patrulleros. Las células natural killer lo que tratan de detectar rápido son células que han sido infectadas por microorganismos o células que han degenerado en cáncer y ellas son las primeras que van a la batalla, a matar a esas células, ¿ya? Entonces, las células natural killer tienen receptores de cafecito que son activadores de las células natural killer. Todo lo que es café
van a activar a las células natural killer. Su principal receptor es el receptor natural killer /P1, que va a reconocer P polisacáridos, oligosacáridos, que se expresan en la membrana de una célula blanca. Célula blanca que ha sido invadida por un microorganismo intracelular, puede ser un virus. Y en eso del procesamiento es que van a expresar este oligosacárido o polisacárido, que es reconocida por este receptor, que es el principal en activar a la célula natural killer. ¿Ya? Hay otros receptores activadores, estas moléculas de adherencia celular, el CD2-LGA3, CD56-NK, el CD94/7KG2D, que va a reconocer a MICA, que es complejos mayores de histocompatibilidad 1, HLA-E, ¿ya? Y pasa nomás. Y también en cafecito tenemos este receptor, el receptor gamma. Este receptor que se llama el CD16. CD16 que como el CD56 son los marcadores de membrana de las células natural killer, marcadores. Y este receptor que es activador va a reconocer a quién, a un anticuerpo que se ha unido a esta célula blanco, que tiene el antígeno intracelular, y de esta manera la parte FC de la inmunoglobulina es reconocida por el receptor 3-FC gamma, ¿ya? Que determina la activación de las células natural killer. Pero ¿qué más determina la activación de las células natural killer? Y acá viene la parte de la inmunidad adquirida. De un lado, miren, el interferón alfa y el interferón beta, que son producidos por células invadidas por virus. Estos de acá también van a activar células natural killer para que también maten células blanco que han sido invadidas por virus. Pero también se producen estas citocinas, tienen receptores. El interferón y la interleucin-2, principales citocinas de inmunidad celular, que tienen receptores también en las células natural killer y que van a ayudar mucho en su activación, ¿ya? El factor de recurso tumoral, interleucin-2, 15, 18, para ver interleucinas, ahí hablé muchas que activaban a las células natural killer, como estas. Entonces, cuando intervienen estas citocinas, entonces ya hablamos que la célula natural killer interviene en inmunidad adquirida celular. Ya se activaron los linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 1, ¿qué son? Son principales células de inmunidad celular, la inmunidad celular, los T helper 1. ¿Ya? Y entonces ya eso es inmunidad adquirida y ahí las células natural killer, cuando intervienen estas, ya participa y es una célula de inmunidad adquirida. Entonces las células natural killer se activan para que, igualito, vías de señalización, factores de transcripción, expresión de genes y producción de proteínas. ¿Qué proteínas van a producir? Son células natural killer que matan en forma natural, espontánea, rara. Producen las mismas proteínas que produce el linfocito T citotóxico, las perforinas para producir lisosmótica, las granenzimas para producir apoptosis en esta célula, ¿ya? Entonces operan de una manera muy semejante al linfocito T citotóxico. Y después que ha matado a esta célula, la célula natural killer, como los otros linfocitos también, los T, los B, una vez que cumplen su función de eliminar al microorganismo, tienen que entrar en inactivación, no pueden seguir activos, sino sus productos nos van a causar daño a nuestras células. Entonces, en ese segundo momento expresa otros receptores, como el KIR, receptor inhibitorio killer, que se une a complejos mayores de histocompatibilidad de esta célula para quedar inhibido. ¿Ya? El complejo mayor de histocompatibilidad 1 acá inhibe a la célula natural killer. También hay este otro receptor, CD94, G2 igualito hasta acá, pero este es A y B, que es inhibitorio. Este es inhibitorio AB y este es activador, muy parecidos. Y de otro lado, también en ese segundo momento se van a producir más interleucin 4 y es factor beta transformante de crecimiento, que también inhiben a las células natural killer. ¿Qué significa que inhiben? Que tienen colas citoplasmáticas cortas esos receptores
y por lo tanto van a activar fosfatasas que desfosforilan a las vías de señalización, ¿sí? Y esa desfosforilación es lo que va a implicar inactivación. Se inactivan, se inhiben las células natural killer. Este mecanismo, siempre les recuerdo, es el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Un poquito más, vamos a hablar también adelante de eso. Entonces, esta es la célula natural killer, así es como mata, ¿ya? Acá un poco más para que se vean los receptores activadores y de otro lado los receptores inhibidores. Vamos a entrar más en detalles. Entonces, cuando entran los virus, lo usual, virus, macrófagos, procesamiento del virus, presentación al, ya entremos de lleno a los linfocitos TGP1 y producen básicamente gamma interferón, interleucin 2, activan esas dos citocinas aquí en linfocitos T citotóxicos, las células natural killer, para que produzcan sus proteínas de muerte, ¿ya? Y eso en esencia es inmunidad celular. Cuando los virus que son intracelulares nos infectan, no es que se va a dar solo inmunidad celular para eliminarlos, también da inmunidad tumoral, pero esta inmunidad tumoral no sirve mucho para eliminar a los microorganismos intracelulares como los virus, ¿ya? Pero sí se da, ¿ya? Casi siempre son comunicados los linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos TGP, no tanto los 1, se activan también un poco los TGP2, colaboran con los linfocitos B, que su BCR también pueden reconocer virus a través de su BCR. Y entonces se activan los linfocitos B, se diferencian en células plasmáticas y se producen anticuerpos. Anticuerpos o inmunoglobulinas contra los virus. Y lo agarran al virus y ahí lo neutralizan, ¿ya? Estos anticuerpos sí, es la base de la respuesta inmunitaria humoral. Entonces, se va a generar cada vez que tenemos infecciones por microorganismos intracelulares. El dosaje de estos anticuerpos es específico contra cada microorganismo. Y entonces sirve en el diagnóstico. Si yo quiero diagnosticar el virus de la hepatitis B, ¿cómo lo diagnostico? Pido anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, contra el virus de la hepatitis B, que tiene epítopes diversos en sus membranas, de superficie, otros del core, etc. Entonces, los anticuerpos sirven para el diagnóstico de enfermedades, al mismo tiempo que sirven para neutralizar microorganismos intracelulares, sirven para el diagnóstico de esas enfermedades, ¿ya? Para diagnosticar. También en la lucha contra el cáncer se forman anticuerpos, que el dosaje de anticuerpos anticáncer también sirven en algunos casos para diagnosticar algunos tipos de cáncer. El virus, una vez que ingresa en nuestras células, hemos dicho que esas células se defienden en primera instancia produciendo los interferones, ¿no? Los interferones. Esa célula ha sido invadida por un virus, el virus se mete en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos de nosotros forman su propio RNA mensajero que van a producir sus propias proteínas de ellos. O sea, que los virus produzcan proteínas virales y esos virus comienzan a formarse, y comienzan a invadir varias células, ¿no? Varias células. Y la célula, ya sabemos, trata de defenderse, produciendo interferones o bien comunicando esos interferones 1, comunican a las células natural killer para que también vayan a matarlas, ¿no? Aparte de las propias acciones de los interferones que hemos dicho que producen cientos de proteínas para eliminar esos virus. Entonces, esa célula que es invadida por el virus, se establece toda una batalla, una guerra ahí, ¿ya? De un lado, la célula trata de, como sea, deshacerse de ese virus y programa su muerte. Hemos visto cómo programan su muerte, ¿no? Y de otro lado, el virus también tiene que defenderse. Tiene muchas estrategias el virus cómo defenderse, ¿ya?
Acá de azul, los virus van a hacer producir varias proteínas que van a hacer que, de un lado, esta célula no muera, porque la célula sirve de albergue, de vivienda, ¿no? Ahí quiere el virus estar en los ácidos nucleicos y reproducir hijos. Y entonces, esta célula, con una de las maneras de muerte, programa su muerte, ¿cierto? Hemos dicho, esta célula programa su muerte, apoptosis. Una de las maneras de defenderse del virus es producir proteínas antiapoptósicas, ¿ya? Para que esta célula no muera y le siga sirviendo de albergue. El virus también puede producir proteínas que interfieren con el accionar de los interferones, ¿sí? Proteínas que interfieren todo el accionar de los interferones. Proteínas que hagan que no se expresen en la superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 para que el virus no pueda ser presentado, ¿ya? Entonces interfieren con la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en la superficie de células para que no sean presentadas. Ahora, cuando los virus cuando los interferones que se han producido por estas células van a actuar sobre células vecinas, al final de cuentas, he dicho, los interferones sirven para producir proteínas que van a interferir con la replicación de virus. Ese camino que siguen los interferones también va a ser inhibido por proteínas de los virus, ¿ya? Hay vías de señalización que van a ser bloqueadas por proteínas producidas por los virus, proteínas de señalización del interferón, factores de transcripción que intervienen, factores de transcripción que son los factores de resistencia al interferón, van a ser también bloqueados, interferidos. También puede interferir al factor nuclear kappa beta para que al final este interferón pues no active genes y no produzca sus proteínas que van a neutralizar a los virus, ¿ya? Todo eso hacen los virus, producen esas proteínas para que ellos sigan viviendo, ¿ya? Pero de otro lado hay otras células de inmunidad innata, por ejemplo las células de natural killer, ¿ya? Que detectan también cuando una célula es invadida por un virus. Una célula invadida por un virus, este virus expresa esta molécula del CD1 para que le presente los virus a las células de natural killer. Y el virus, ¿qué es lo que hace acá? Hace que no se exprese este CD1 para que no sea presentado a las células de natural killer y estas la puedan matar, ¿ya? Y los linfocitos de gamma delta, que también son de inmunidad celular y que también son invadidos por un virus, van a hacer este virus, acá van a interferir con la producción de interleucinas que van a ocasionar un proceso inflamatorio capaz de destruir a estos virus, a estas células, ¿ya? Van a bloquear la producción de interleucina 1, etc. Y esto para que se den cuenta. Acá tengo la célula natural killer, que está viniendo a matar a una célula que ha sido infectada por el virus, ¿sí? Y el virus, uno de los mecanismos de defensa del virus es hacer expresar una proteína en su membrana que es el Fas ligando. Fas ligando que se une al Fas receptor de la célula natural killer y por lo tanto va a matar a la célula natural killer de apoptosis. O sea, se da todo lo contrario. La célula natural killer vino a matar a esta célula por apoptosis, ¿no? Y este virus más vivo va, al contrario, yo voy a producir la proteína del Fas ligando para que se junte al Fas receptor de esta célula y acá más bien se dé la apoptosis, ¿ya? Eso también hacen los virus, ¿ya? Para que ellos sigan viviendo. Esto es una lucha, una guerra, ¿no? De los virus y nuestras células. Y en la inmunidad contra el cáncer, tenemos acá un tejido que ha degenerado en cáncer, células cancerígenas. Ahí están nuestras células presentadoras de antígenos profesionales, las células dendríticas que captan estos antígenos tumorales acá en el rojito. Una célula dendrítica, ¿qué es lo que hace después? Tiene que viajar. ¿Viaja hacia dónde? Van hacia los ganglios linfáticos o hacia el vaso, ¿sí?
Y allí a quienes van a buscar a los linfocitos T helper o T citotóxicos que tienen TCRs para reconocer esos antígenos tumorales, ¿ya? Los linfocitos T acá de azules son estos que están reconociendo antígenos tumorales presentados por estas células dendríticas. Y una vez que los reconocen los específicos, T helper con TCRs específicos para esos antígenos tumorales o citotóxicos, salen los linfocitos, salen de los ganglios o del vaso, salen y van a la sangre. Y por la sangre viajan estos linfocitos T y después tienen que pasar, están viajando por la sangre, tienen que pasar los endotelios vasculares, ¿no? Estos son de la sangre y acá está el endotelio vascular y ahí pasan los linfocitos T. En este tejido es donde van a estar las células tumorales, ¿ya? Y entonces los linfocitos T helper o T citotóxicos, que son estos, tienen su TCR, lo cual han captado específicamente al antígeno tumoral de esta célula acá tumoral. Llegaron acá y estos células tumorales están expresando los antígenos tumorales. Como estos ya los reconocieron acá, ya vienen rápido los reconocen, ¿ya? Y entonces entablan la batalla acá, la batalla. Los linfocitos T citotóxicos ya sabemos cómo matan a estas células que han generado el cáncer, y los T helper 1 cómo colaboran con los T citotóxicos para que maten a esos antígenos tumorales, ¿ya? Así es más o menos como, a grosso modo, cómo se da la lucha contra el cáncer. También participa en la inmunidad humoral, ¿ya? Nuevamente acá una célula presentadora de antígenos. Los antígenos tumorales son presentados a los linfocitos T citotóxicos que tienen un TCR específico para esos antígenos tumorales, moléculas coestimulatorias. También son presentados a los linfocitos T helper, sobre todo T helper 1, para que ayuden a activar a los T8, ¿no? T citotóxicos, es decir, 2 gamma interferón, ¿sí? Esto es más o menos lo que hemos dicho. Pero de otro lado, los linfocitos B, las células B, los linfocitos B que después se diferencian en células plasmáticas, ambos producen los anticuerpos. Tiene un BCR que también puede captar a un antígeno tumoral, el BCR, y se activa el linfocito B. En la activación de los linfocitos B colaboran mucho los linfocitos T helper, CD4, pero ya no tanto los unos, sino los dos. También los dos van a ser avisados acá de alguna manera. Y entonces, estos linfocitos T helper van a colaborar, van a cooperar con los linfocitos B, para activar linfocitos B y produzcan anticuerpos. Anticuerpos que se van a unir, a fijar a los antígenos tumorales, y los van a neutralizar también, ¿ya? Y acá estos, bueno, esto es para ver nomás factores de transcripción. En este hecho, los linfocitos T helper, según los factores de transcripción que se activen, pueden ser T helper 1, T helper 2, T helper 17, los 3, los T helper 9, los T helper 22, y cada uno tiene factores de transcripción. El T helper 1 tenía el beta, el T helper 2 tenía el gamma, ¿no? Y así. Entonces, esta es una respuesta inmunitaria contra el cáncer. Básicamente inmunidad celular a este lado, pero también se da inmunidad tumoral con anticuerpos que ayudan a neutralizar a los antígenos tumorales y que también sirven en el diagnóstico de cáncer. La presencia de anticuerpos específicos contra determinados antígenos tumorales. Ahora, igualito que lo que mencioné para los virus, igualito menciono para las células que han degenerado en cáncer. Una célula cuando ha degenerado en cáncer es porque han mutado sus genes y esa mutación de genes hace que se codifiquen y se produzcan proteínas, otras proteínas. No las proteínas que están hechas para que esa célula cumpla sus funciones normales, sino que esas otras proteínas es un desorden, es un caos, no cumplen ninguna función y más bien hacen proliferar más esas células cancerígenas que no cumplen ninguna función, ¿no? Ese es el cáncer. Y entonces ellas ganan la batalla y se apoderan de la vida de un órgano, al final ese órgano ya no sirve y viene la muerte, ¿no? Entonces, y la célula, nuestras células siempre el sistema inmunitario trata de
eliminarlas. Y hemos visto cómo trata de eliminarlas, ¿sí? Entonces es una lucha. De un lado, el sistema inmunitario tiene que eliminarlas y de otro lado, la célula cancerígena se va a defender del sistema inmunitario, de la célula sistema inmunitario igual que los virus, ¿ya? ¿Y cómo se defiende una célula que ha degenerado el cáncer, una célula tumoral? Igualito tenemos estas flechitas cortadas así. Por ejemplo, entonces va a actuar sobre los linfocitos T. ¿De qué manera? Produciendo proteínas que haga que estos linfocitos T no expresen sus moléculas coestimulatorias, el B7. ¿Sí? Entonces lo corta. No hay moléculas coestimulatorias, no hay linfocitos T que vengan a eliminar estas células tumorales porque no tienen moléculas coestimulatorias B7. Estas células tumorales, al igual que cuando entra un virus, estos antígenos tumorales van a ser procesados en el interior de esta célula. ¿Procesados para qué? Para que después sean llevados a los complejos mayores de histocompatibilidad 1 y sean presentados a los linfocitos. Entonces, la célula tumoral lo que hace también es producir proteínas que inhiban su procesamiento, ¿sí? ¿Recuerdan cuando había el procesamiento de los antígenos intratumorales? Ese procesamiento implicaba ubiquinización, implicaba pasar por unos tubos que tenían como tijeras para cortar, ¿sí? Y entonces, todo ese paso, que se llama el procesamiento antigénico, ese complejo se llama proteasoma, es impedido por proteínas producidas por los virus, ¿ya? Que no sean procesados a células tumorales. De otro lado, le va a hacer expresar estas células moléculas HLA-G. Y cuando vienen estos linfocitos T citotóxicos, cuando una célula expresa HLA-G, T citotóxicos, células natural killer, quedan bloqueadas por estas moléculas HLA-G. De eso ya hablé un poquito cuando dije que el fetito impedía su muerte por las células natural killer de las madres. Expresan moléculas HLA-G. Que bloquean a las células natural killer, bloquean también a los T citotóxicos, ¿ya? Y de otro lado, también estas células tumorales van a hacer producir más bien proteínas que son inmunosupresoras, que supriman la activación de los linfocitos T. Factor beta transformante de crecimiento, interleucin 10, bloquean el accionar de los linfocitos T. Y tal también como dije para cuando los virus, cuando vienen los linfocitos T a matar a esta célula tumoral, las células T citotóxicas fundamentalmente están las células natural killer, para inducir la apoptosis, la muerte de estas células, igualito. La célula tumoral le va a hacer expresar que acá le va a hacer el Fas ligando, que interactúa con el Fas receptor de este linfocito T, y termina matándola más bien por apoptosis a los linfocitos T. ¿Sí? Todo el juego contrario. Todo eso hacen muchas cosas más las células cancerígenas para poder sobrevivir. En la senectud ya ganan la batalla esas células cancerígenas, por eso en la senectud 60, 70, 80 años ya comienzan ya los tumores, ¿no? Los tumores, la mayor parte de gente muere por tumores, ¿sí? Cáncer. ¿Por qué? Porque las células tumorales han vencido al sistema inmunitario, que ya también no es muy operativo como cuando uno es joven. Cuando uno es joven tiene todo su sistema inmunitario bien activo, ¿no? Ustedes es muy difícil que les dé cáncer. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está bien potente, elimina células cancerígenas. Hasta acá sería la primera clase. No sé si tengan preguntas. La siguiente clase va a ser inmunidad humoral, pero antes de hablar de inmunidad humoral,
tengo que hablar de estos anticuerpos llamados también inmunoglobulinas, que son la representación de la inmunidad humoral. ¿Ya? Esta clase, así que sigue es de anticuerpos o inmunoglobulinas, que ya viene a ser inmunidad humoral, pero primero tenemos que conocer qué cosas son estas. Nos damos un par de minutitos y seguimos, ¿ya? Eso fue. Sí. Ajá. Okay.
No, o sea, ya, mira. Aparte es, no, sí, sí, es que no. Igual si no me mandan, yo tampoco no. Igual no me van a mandar a todo. Es que no que. Entonces continuamos. Y ahora tocamos los anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas. Son proteínas que son producidas por quién? Por los linfocitos B, por las células plasmáticas, que son productos de diferenciación de los linfocitos B. Estas inmunoglobulinas, llamados también anticuerpos, se llaman así porque van a agarrar, a neutralizar a los antígenos que desencadenaron su producción mediante una respuesta inmunitaria humoral. Y por eso se le llama anticuerpo, ¿ya? Se va a producir en reacción a un cuerpo. Pero ese cuerpo es un antígeno, el epítope de un antígeno. Por eso se les llama anticuerpos. Su estructura ya más o menos lo dije cuando hablé del PCR y hablé también del PCR. Son proteínas, tienen dos cadenas pesadas hacia el interior, más o menos 440 aminoácidos, dos cadenas al exterior que son cadenas ligeras, la mitad de aminoácidos, 220 aprox. Y funcionalmente se dividen en dos.
igual que el TCR. Hacia arriba una región variable que se une con el antígeno y hacia abajo una región constante que constantemente tiene la misma secuencia de aminoácidos. ¿Ya? No varía la secuencia de aminoácidos, por eso es región constante. Pero vamos a ver después que sí varía un poco. ¿Ya? Varía un poco. Entonces, tiene tres dominios. En la región constante tiene el dominio CH1, CH2 y CH3, que funcionalmente también le da otras propiedades, otras funciones. El dominio CH2 es receptor para el complemento y el dominio CH3 es el ligando para los receptores FC de las inmunoglobulinas. Receptor, ligando, ¿sí? Con más detalle vamos a ver un poquito más de estas cosas después. En la región variable, arriba, hay variable ligera, hay variable pesada. ¿Sí? Pesada hacia adentro y ligera hacia afuera. La variable, en la región más extrema, tiene lo que se llama la región hipervariable, igual que el TCR, que varía enormemente la secuencia de aminoácidos. Y en eso se forman tres bucles, tres salientes, como tres dedos, digamos. ¿Ya? Estas regiones hipervariables llamadas también determinantes de complementariedad. Determinante de complementariedad. Son complementarios al epítope de un antígeno que desencadenó la producción de este anticuerpo. Es el CD1, el CD2 y el CD3. Y entonces, en la región hipervariable es la que se une al epítope de un determinado antígeno. ¿Ya? Nuevamente, un antígeno y el epítope. El epítope, si ustedes recuerdan, es el que al final es presentado por las moléculas de los complejos mayores de histocompatibilidad. No es todo el antígeno que presentan, sino siempre les he dicho una secuencia corta de aminoácidos que se llaman los epítopes. Un microorganismo, una célula cancerígena no es que solo tenga un epítope, tiene varios. ¿Ya? Entonces, uno de ellos genera respuestas inmunitarias específicas con producción de anticuerpos específicos para ellos. ¿Ya? Un anticuerpo no puede unirse a cualquier epítope, a cualquier microorganismo, se une al específico que desencadenó la producción mediante una respuesta inmunitaria humoral que la vamos a ver en la próxima clase. Y los dominios del CH2, ¿para qué servía entonces? Dijimos que servía para activar la vía clásica del complemento, ¿sí? Es el receptor para proteínas del complemento. ¿Cuál proteína del complemento? La primera se llama el 1, C1Q, así se llama, ¿ya? Entonces el C1Q tiene receptores a nivel del CH2, y ahí esta unión hace que después se activen en cascada otros componentes del complemento. Y al final se activa la vía clásica del complemento que vamos a ver después, ¿sí? El C1Q propicia que se active después una serie de componentes, al final el C5 al C9, complejo de ataque de membrana. Y el dominio CH3, he dicho que es el ligando para receptores FC que se expresan en diversos tipos de células del sistema inmunitario. Vamos a ver después, estos receptores para el dominio CH3 son el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? En el dominio 2, lo usual es que se active la vía clásica del complemento, inmunidad adquirida humoral, pero también se puede activar la vía alterna del complemento, comenzando por el C3, ¿ya? C3b. Entonces también un anticuerpo puede activar la vía alterna del complemento que la toqué cuando hablé de inmunidad innata, ¿ya? Hay que saber esto también. Y el proceso de recombinación somática. Cuando hablé de los linfocitos T, les hablé del TCR de los linfocitos T, les dije que cuántos TCR se podían producir, más o menos 10 a la 22, y que la mayoría eran muertos en el timo cuando maduraban, y quedaban más o menos 10 a las 10 TCRs que se podían formar, 10.000 millones distintos aprox de TCRs que se pueden formar.
Esa cantidad enorme de TCRs también se da para los linfocitos B, aprox. Se pueden formar esa cantidad de BCRs de los linfocitos B. Y el BCR de los linfocitos B, ¿qué cosa es? Son inmunoglobulinas, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M, que están en la pared de los linfocitos B. Entonces, ahí es donde los linfocitos B en sus genes van a producir estas moléculas de inmunoglobulinas, la M y la D. Y se va a producir mediante un proceso muy parecido a lo que estudiamos cuando se producían el TCR de los linfocitos T, ¿ya? Entonces acá tenemos, no es que haya en el núcleo, acá tenemos el núcleo de los linfocitos B, no es que haya solo un gen que codifique para producir un PCR, igual que el linfocito T, sino se tienen que producir aproximadamente 10.000 millones distintos. Y para eso necesitamos varios genes que expresen. Y varios genes que expresen, que hagan producir proteínas que van a conformar distintamente la cadena pesada y la cadena ligera, tanto en su región variable como en su región constante, ¿sí? Entonces, a nivel de los genes, a nivel de los linfocitos B, en su núcleo, en sus genes, teníamos los segmentos genéticos. De un lado, los segmentos genéticos de las cadenas ligeras. ¿Cómo se formaba esta cadena ligera? Y acá en la cadena ligera tenemos la ligera variable y la ligera constante. Entonces, el segmento genético B codificaba para producir estas proteínas de la variable ligera, variable. Y el constante producía proteínas para producir esta constante de la región ligera. Y entonces, cada uno de ellos se expresa no un gen, sino muchos genes. Y acá viene la diferencia. Acá la constante tiene 10 genes distintos, ¿sí? Cosa que en el TG para los T, el TCR, había solo un gen constante. Acá hay 10, por eso es que pueden variar esos, ¿ya? A 10 veces. La variable tiene hartos, porque tiene que variar harto la secuencia de aminoácidos, alrededor de 300 genes. Entre los dos está el join acá. El join, que une la variable de la constante, el join. 5 genes. Y hay otro líder, un gen. Y hay una enzima histidina de aminasa inducida por activación, AIT. Que hace posible juntar un gen de acá, con un gen de acá, con un gen de acá, con un gen de acá, para al final producir una cadena ligera de la región variable y de la región constante, ¿sí? Se produce. Y se podrán formar otras cadenas ligeras, sí, pues, porque acá un gen de acá, como otro gen de acá, como otro de acá, y con este bueno es uno, y se forman otras, ¿ya? Esto es para las cadenas ligeras. Y para las cadenas pesadas, igual, hay segmentos genéticos variables con 300 genes, constante con 10 genes igual, join que une las dos con 5 genes, el líder también con un gen, pero adicionalmente como el TCR, también tenemos este segmento genético de diversidad que tiene 13 genes, haciendo posible que al juntarse con estos más, y hagan posible más diversidad de cadenas pesadas, ¿sí? Esta misma enzima une un gen de acá, con 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 un gen de acá, y al final millones de BCRs distintos, ¿ya? De BCRs distintos. Así se forman las moléculas de inmunoglobulinas. El BCR son, como repito, son moléculas de inmunoglobulinas M y D. ¿Ya? Pero hay otras y hay otras. Hay 5 clases de moléculas de inmunoglobulinas que vamos a ver a continuación. Entonces, así como se forman las moléculas de inmunoglobulinas, el BCR, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M, pero las otras inmunoglobulinas también están sujetas a esta recombinación somática. Y las moléculas de inmunoglobulinas, su función es distinta, ¿no? Unas actúan como BCR para los linfocitos B, pero tienen muchas otras funciones distintas. Vamos a ver. Pero se puede formar esa capacidad potencial.
Entonces hay clases de moléculas de inmunoglobulinas, ¿ya? Estructuralmente son distintas y funciones distintas. Esas clases van a estar dadas ¿por quién? Por la variación en la secuencia de aminoácidos de la región constante. Tenían 10 genes, podrían variar más o menos a 10 moléculas de inmunoglobulinas, a 10 clases, ¿ya? Pero son 5 clases nomás. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, la D y la E. Pero dentro de estos hay subclases que hacen posible más o menos esos 10 genes distintos para codificar las cadenas constantes, ¿eh? Entonces, la diferencia en la secuencia de aminoácidos en la región constante hace posible que haya estas 5 clases de moléculas de inmunoglobulinas. En el suero, en la sangre, hay mayormente inmunoglobulina G, miren, 1200, y en el resto hay poco. Las moléculas de inmunoglobulinas que se producen más en las secreciones, a partir de las células mucosales del tracto respiratorio, del tracto digestivo, del tracto genitourinario, se van a producir más moléculas de inmunoglobulina A, ¿sí? Eso ya también lo dije. La inmunoglobulina es la que más nos desciende a nivel de las mucosas respiratorias, digestivas, genitourinarias. Miren que el tiempo de vida es corto. 2, 3, 6, 5 días y hasta 23, la G vive más 23. Pero siempre tenemos moléculas de inmunoglobulinas, siempre tenemos, ¿ya? Siempre tenemos. Y van a ser más de todo por los linfocitos B de memoria que existen, que van a estar siempre produciendo moléculas de inmunoglobulinas. ¿Quiénes activan la vía clásica del complemento? Fundamentalmente la G, también la M. Activación de la vía clásica del complemento. También vamos a ver un poquito en detalle más de esto después. La vía alterna del complemento, que es inmunidad innata, dije que la inmunoglobulina A puede activar la vía alterna a partir del componente C3, C3D. ¿Quiénes pasan la placenta para defender al fetito? ¿Sí? La madre le va a pasar al feto moléculas de inmunoglobulina G para que el fetito pueda defenderse de las infecciones. La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G fundamentalmente está en la sangre C, ya es la más abundante en el suero de la sangre. Están de uno nomás, son monómeros, están de uno. Pero tienen 4 subclases, ¿ves? Y acá ya vienen 4 subclases, ¿ya? En la región constante varían ahí para determinar G1, G2, G3 y G4, ¿sí? G1, G3 y G4 pasan a placenta y protegen al feto. G1, G3 y G4. Activan la vía clásica de todas estas G. La vía clásica del complemento, el G3, el G2 y el G1, ¿sí? Son los que activan la vía clásica del complemento. Y la G1 y la G3 median este proceso de opsonización, ¿sí? G1 y G3, la opsonización, que también lo vamos a ver un poquito después. Eso tienen que recordarlo. Hable de la opsonización. La inmunoglobulina M, inmunoglobulina pentamérica. Están en la sangre también, pero mucho menos que la G. Es pentamérica, ¿por qué? Porque 5 moléculas de inmunoglobulina M se juntan. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadenas Joy. Joy. Y hace que se junten, ¿ya? Entonces son 5 que están juntas y es por eso pentamérica, ¿ya? Y como son 5, siempre cada una de estas partes se van a unir al epítope de un antígeno. Una molécula de inmunoglobulina se unen a 2 epítopes de un antígeno. Si acá son 5, se van a unir a 10 antígenos, ¿eh? El epítope de 10 antígenos. Activar la vía clásica del complemento, ya lo dijimos, son las moléculas de inmunoglobulinas que se generan en una respuesta primaria. Cuando por primera vez nos invade un microorganismo o una célula cancerígena,
Entonces, la primera inmunoglobulina que se forma es la EB, respuesta primaria por primera vez, la EB, ¿ya? Bueno, también están con la inmunoglobulina en las secretorias, pero en mucho menor proporción. La inmunoglobulina es la principal inmunoglobulina presente en las secreciones. Y está como un dímero, o sea, dos juntas, ¿ya? Dos subclases. Por cadenas Joy también se juntan. Y entonces, su función fundamental, activar vía alterna del complemento, y es la principal molécula de inmunoglobulina que nos defiende a través de las mucosas, ¿ya? En las mucosas. La molécula de inmunoglobulina, dos juntas. ¿Y dónde se produce? Ya también de esto hablé. A nivel de las mucosas, estas son las células epiteliales de las mucosas, y para hacia abajo, hacia atrás está la submucosa. Ahí hay linfocitos B, ahí hay células plasmáticas, ambos producen los anticuerpos, fundamentalmente las moléculas de inmunoglobulina A. Inmunoglobulina A que tiene sus receptores a nivel de estas células epiteliales de la mucosa, y a través de ellos pasan y son liberados en la luz de los tractos respiratorios, digestivos, genitourinarios, y ahí es donde estas moléculas de inmunoglobulina se van a unir a microorganismos patógenos que han ingresado por cualquiera de esas vías, ¿ya? Son las primeras en defendernos entonces ahí. La inmunoglobulina D, esencialmente, ¿qué cosa es? La inmunoglobulina D está expresada en la membrana de los linfocitos B constituyendo su PCR. Ese PCR es el que reconoce y ayuda a activar a los linfocitos B, el receptor de la célula B para reconocer antígenos extracelulares solubles que están sueltos, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina D casi se dedica a eso, no al BCR. Y la inmunoglobulina M, la M también constituye el BCR, las dos. Pero la inmunoglobulina M tiene otras funciones que ya las hemos comentado, ¿sí? Entonces, la D es simplemente parte del BCR. Y la inmunoglobulina E mayormente está en los tejidos donde están las células MAST, los mastocitos, ¿ya? La función fundamental de la molécula de inmunoglobulina E es eliminar parásitos, ayuda a eliminar parásitos. Quien hace producir la inmunoglobulina E por los linfocitos B, son las plasmáticas, acuérdense, era la interleucin 4, la 10, no, 4, 13 y 33, ¿no? Y entonces la inmunoglobulina E se produce cuando somos infectados por un parásito o cuando en las reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas se les llama de hipersensibilidad inmediata. Inmediatamente reaccionan sus células, las células más, para producir un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en un primer momento se van a formar inmunoglobulina E por el accionar de esas tres interleucinas. Tenemos un parásito o las personas que son alérgicas. En un primer momento esa molécula de inmunoglobulina E se deposita en la membrana de las células MAST, ¿ya? Y en un segundo momento, en una segunda presencia de esos antígenos de parásitos, el mito sobre todo, o el segundo momento que nos exponemos a un alergeno para que nos dé la alergia, este ya es reconocido rápido por la región hipervariable de la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E entonces va a tener polas citoplasmáticas largas y van a activar a esta célula más, que tiene una serie de gránulos en su interior, como la histamina, por ejemplo, y van a liberar una serie de proteínas, la histamina dentro de ellos, que van a producir reacciones alérgicas. Los alérgicos es todo este camino, inmunoglobulina E, células más, liberación de histamina y de otros productos inflamatorios que nos puede dar alergias en la piel, nos puede dar el asma y nos puede dar hasta el shock anafiláctico, ¿sí? Es la expresión mayor de las enfermedades alérgicas, el shock anafiláctico.
Entonces, es así como funciona la inmunoglobulina E en las alergias. En un segundo momento se pone uno al alergeno y en minutos se producen las ronchas, en minutos se produce un shock anafiláctico, en minutos el que es asmático rápido le da el asma cuando se expone a un alergeno, ¿ya? Por eso se llaman de hipersensibilidad inmediata. Nuestros tejidos son sensibles a producir daño por las moléculas de inmunoglobulina E que se han fijado en las células más y que liberan sus mediadores proinflamatorios. En la lucha contra los parásitos también se forma inmunoglobulina E con eosinófilos que son producidos, que son atraídos por interleucin 5, los eosinófilos. Los eosinófilos y la inmunoglobulina E están de la mano en hipersensibilidad inmediata y en las reacciones alérgicas en la lucha contra parásitos. Este es hipersensibilidad inmediata porque dura minutos y el otro le pusieron hipersensibilidad retardada, recuerdan, la del macrófago, porque demoraba 3 días. Entonces, ¿cuál es la función de las inmunoglobulinas? Los linfocitos B y las células plasmáticas producen las moléculas de inmunoglobulinas que producen específicamente al epítope de un antígeno, ¿sí? Con el fin de neutralizarlo, agarrarlo ahí, tenerlo ahí y listo. Pero las moléculas de inmunoglobulinas o anticuerpos no matan, no sirven para matar. Entonces, ¿cómo es que tienen que matar a esta? Mediante 2 procesos. Uno de opsonización y otro de activación del complemento. ¿En qué consiste la opsonización? Ya los dije. El anticuerpo unido al epítope de este antígeno y por lo tanto lo está agarrando a todo el antígeno. Este anticuerpo en su dominio CH3, he dicho que tiene los ligandos para los receptores FC que se expresan en un macrófago, en un neutrófilo. ¿Sí? Mediante este receptor va a internalizar al antígeno. Lo internaliza y lo mata ahí adentro. Macrófagos neutrófilos tienen todo un material de guerra para matar, ya lo he dicho varias veces, y lo mata. Ese proceso es opsonización. La molécula de inmunoglobulina actúa como una opsonina. Macrófago neutrófilo. También acá se va a dar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Ya no son macrófagos neutrófilos, sino van a ser las natural killer y eosinófilos. Citotoxicidad celular dependiente de estos anticuerpos. La manera como actúa matando también es activando el complemento. Ya les dije. Inmunoglobulina o anticuerpo unido al epítope de un antígeno. El dominio CH2. Dominio CH2 actúa como receptor para proteínas del complemento, ¿sí? Vía plasma. C1Q primero se activa y después en cascada otras proteínas que al final del C5 al C9. Complemento C5 al C9, complejo de ataque de membrana, que son como las perbolinas que perforan a este antígeno. Y le producen también lisis osmosis, explota, ¿ya? El complemento entonces ayuda a matar a estos microorganismos. 2 muertes, activación del complemento y opsonización, o el otro, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Así es como operan las inmunoglobulinas. Entonces, en nuestras células, macrófagos, neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, todos estos son nuestras células, tienen receptores para inmunoglobulinas. Estos son los receptores, ¿ya? Para el dominio CH3, que sirve de ligando para estos receptores. Y hay 3 tipos de receptores de las moléculas de inmunoglobulinas. El 1, CD64, el 2A y 2B, CD32, y el C3, A y B, que son CD16. El 1 y el 3 tienen receptores ITAM. Es ITAM motivo de activación del aminoácido tirosina.
Colas citoplasmáticas largas, altos aminoácidos tirosina, capaces de fosforilar, capaces de activar. Entonces, el 1 y el 3, pues el ITAM activan. Todas estas células que tienen acá tienen estos receptores con las cuales son activados. Macrófagos neutrófilos, miren, intervienen, tienen ITAM y estos receptores 1 son los que intervienen en la opsonización. ¿Recuerdan? Este receptor FCγ 1 en la opsonización. Y acá las células natural killer de los eosinófilos, que también intervienen en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por expresar mayormente los receptores 3A, 3B. ¿Sí? Activan a estas células para que maten a los parásitos o intervengan en reacciones alérgicas. Y el 2 tiene ITIN, que es ITIN, motivo de inhibición, aminoácido tirosina. Tienen colas citoplasmáticas cortas, pocos aminoácidos de tirosina y más bien van a aplicar ¿a quién? A las fosfatasas. Fosfatasas que más bien desfosforilan a todas las reacciones de fosforilación desencadenadas por los ITAM, inhiben. Entonces, inhiben ¿a quién? A todas estas células. Tienen acá que macrófagos. Los macrófagos tienen todos los receptores, pueden ser activados si expresan ITAM o pueden ser inhibidos si expresan ITIN. ¿Sí? Quienes más expresan el receptor 2B son los linfocitos B. Por lo tanto, estos inhiben a los linfocitos B. Acá tenemos los receptores, los 1 y los 3. El 1 más expresado en neutrófilos y el macrófago y el 3 con CD16 en células natural killer o eosinófilos. ¿Sí? Y el 2 mayormente expresado en los linfocitos B. El 1 y el 3 activan, y TAM activan, macrófagos, neutrófilos, células natural killer o eosinófilos. Y el 2 inhibe, con la citoplasmática corta, fosfatasas, inhibición de fosforilación, inhibición de activación de los linfocitos B. Este es un receptor inhibidor. Hasta acá sería la clase de inhibidor. ¿Tienen preguntas? Me pueden hacer.